Gracias, Luis. Gracias, Gemma. Gracias, Marta. Gracias, Rosana. Gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar y practicar ejercicios sobre las emociones desproporcionadas, esas emociones que de vez en cuando nos desbordan, y comprenderlas y sobre todo sanarlas. Vamos a hablar fundamentalmente, claro, de esas emociones negativas, de las que nos desequilibran, que de repente alguien ha dicho algo o ha tenido una expresión o un gesto que nos provoca de repente una reacción irracional, a la vez de dolor y de rabia. Hay dolor y un sentimiento de impotencia por transmitir algo que se transforma en rabia contra la situación, contra la persona, contra los presentes. Y en esos momentos, las personas que están con nosotros, amigos, familia, se descolocan, no entienden qué pasa. Creamos malestar. Esa reacción nuestra ha creado malestar en los demás y en nosotros. Y no hay solución más que en algún momento retirarnos, rebajar la tensión, pero quedando el malestar dentro. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en esas ocasiones. Una emoción nace por un pensamiento, siempre. Una emoción no nace porque sí. Algo ha ocurrido en el entorno que provoca un pensamiento. Subconsciente. Podemos tener conciencia cuando tenemos un poco de desarrollo de conciencia, costumbre de introspección. Recordar el pensamiento que acaba de producir una emoción. Y la meta de la emoción es llevarnos a la acción que el pensamiento necesitaba. Una acción sobre el entorno, sobre la realidad, que va a provocar una nueva adaptación, un crecimiento. Y en la acción, toda la energía de la emoción se diluye, se funde a través de la acción en la realidad. Y después de la acción, la persona queda en paz y mejor que antes. Entonces, la emoción es solamente un intermediario entre un pensamiento y la acción que uno necesita realizar sobre la realidad. Es el motor que va a permitir que esa acción se realice. Eso cuando estamos conectados con el momento presente y que nuestro pensamiento reacciona a algo que acaba de ocurrir en el momento presente. Pero muchas veces estamos más en el pasado que en el presente. O de repente algo del presente nos recuerda algo del pasado y volvemos al pensamiento del pasado. Y al volver al pensamiento del pasado, vuelve la emoción del pasado que busca el entorno de entonces para realizar la acción adecuada y no encuentra nada. Ya estamos en otra época, en otro momento. Y entonces esa emoción sigue y sigue y sigue, no se desahoga, crea más pensamientos parecidos, la emoción aumenta y se une a impotencia, imposibilidad de realizarse, de ser comprendido. ¿Sí? Eso lo que ocurre cuando utilizamos, cuando nos dejamos mover por un pensamiento antiguo. Creamos malestar y desadaptación.
desadaptación del momento presente, porque lo que busco es algo del pasado que ya no existe. Y entonces no consigo adaptarme. Vamos a ver ejemplos. Uno puede estar esperando, por ejemplo, una fila larga de mucha gente, una cola, y que en su infancia le decían, date prisa, no pierdas tiempo, no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo. Y entonces, en aquel entonces, en la infancia, uno oía esto y decía, no pierdo el tiempo, no pierdo el tiempo. Y entonces se ponía a ir haciendo las cosas muy rápidamente para que no nos dijeran más, date prisa. Muy bien. Ahora en la fila vuelve ese antiguo pensamiento. Date prisa, no hay que perder el tiempo. Me lo digo a mí misma como pensamiento, provocado por la situación. Pero era el pensamiento de entonces. Y entonces yo podía actuar más rápido, comer más rápido, vestirme más rápido. Ahora no puedo, porque ese pensamiento no se corresponde con el momento de ahora. Ahora el pensamiento adecuado sería, a ver cómo espero, a ver cómo me distraigo, a ver cómo supero el momento de esperar en esa fila. Entonces, la solución es precisamente esto, darnos cuenta de una emoción inadecuada, porque no puedo hacer nada en ese momento. No puedo darme más prisa de lo que hay. No depende de mí. Entonces, busco el pensamiento adecuado. Por ejemplo, el tiempo es mi amigo. Y siento como inmediatamente me relajo. Esa emoción del pasado desaparece. Me relajo, me adapto. Y muchas veces algo ocurre que la fila va más deprisa. Porque mi angustia de que tuviera que ir más deprisa bloqueaba. Eso, digamos que es otro tema. Pero aquí lo que importa es que mi emoción neurótica, mi emoción desadaptada desaparece cuando produzco un nuevo pensamiento. Produzco un pensamiento adaptado a la situación. Otro ejemplo. Los momentos en que nos indignamos. Indignarse es cuando vemos algo que ocurre entre otras personas y nos resuena a algo nuestro vivido, pero mal vivido, no terminado, y nos produce la situación que produce indignación, produce dolor y rabia. La indignación es dolor y rabia. Me desconecta del presente, me desconecta de la solución, de lo que yo puedo hacer frente a lo que está ocurriendo. No me permite actuar desde el adulto la indignación, porque estoy atrapada por algo del pasado. Entonces, un pensamiento que me puede cambiar todo es mirando al que hace daño, al perpetrador. En ti me encuentro a mí misma. Cuando tengo ese pensamiento, toda mi emoción de indignación desaparece. Otro pensamiento que exige también mucha humildad es mirando al perpetrador, pues yo en el fondo quiero hacer daño
como el perpetrador. Al principio vais a decir no, pero podéis notar como algo se modifica dentro. Nos dice sí, eso es el pensamiento correcto. Entonces, una vez que hemos conectado con el pensamiento adecuado, la emoción que nos desadapta desaparece. La emoción que crea malestar en nosotros y en todo nuestro entorno desaparece. Entonces, es como una gimnasia. Cada vez que estamos en una emoción que nos desborda, que crea malestar para nosotros y para todos los demás, buscar esa frase, ese nuevo pensamiento que va a desenganchar esa emoción parásita. Vamos a hacer un ejercicio sentados. Con una de las emociones, podemos decir parásitas, una de las emociones desagradables o angustia que os viene más a menudo. ¿La tenéis? Bien. Podéis sentirla en vuestro cuerpo. La emoción siempre se siente en el cuerpo y gracias a eso la podemos reconocer. Entonces, lo primero que necesita es que la saludemos. Si estamos así con nuestra emoción, se va a agarrar más todavía. Entonces la saludamos. Te saludo. Te acojo. Te amo. Podéis percibir cómo a cada frase algo se transforma y algo se hace más ligero. Gracias por estar aquí, porque al principio me ayudaste mucho. Y ahora tu papel ha terminado. Ya he crecido. Todo ha terminado. Ahora te dejo tu espacio en mi cuerpo y te dejo tu tiempo para que termines a tu ritmo. Para que cierres tu ciclo. Bien. Podéis observar el cambio. Y acostumbrándoos a tener esa actitud frente a esas emociones angustiosas o desagradables o difíciles, os vais a hacer cada vez más amigas de ellas y ellas de vosotros. Y un buen día desaparecerán. Habrán terminado su papel. Entonces, una cosa que también se sabe es que la mayoría de las emociones desproporcionadas nos muestran un antiguo trauma. Y fijaros bien, los traumas hemos tenido muchos en la infancia, más de uno. Y en general recordamos uno o dos, no más, pero ha habido muchos más.
de los que nos hemos disociado precisamente para poder sobrevivir con más o menos armonía, pero perdiendo mucha fuerza. En un trauma, o sea, el trauma precisamente se caracteriza por algo de nosotros se ha paralizado y sigue paralizado. Y mientras sigue paralizado habrá señales que nos digan, ahora puedes liberar eso. Y entre otras señal es la de una de las emociones de ese trauma que no se pudo liberar, que se bloqueó, que vuelve a nacer, que vuelve a mostrar la cabecita cada vez que en la situación que estamos viviendo algo recuerda ese trauma. Vale. Vamos a hacer un ejercicio. En la página web tenéis un ejercicio muy eficaz, sorprendentemente muy completo, y se llama Integrar traumas y conflictos. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vais a coger un papelito sobre el que vais a escribir el pensamiento que tuvisteis en el momento de ese acontecimiento que se transformó en un trauma. Y lo que pensasteis es algo parecido a soy incapaz de superarlo. Soy incapaz de superar esto. Sin que sepamos, sin que recordemos de qué se trata. Simplemente escribís en un papelito, soy incapaz de superarlo. Muy bien. Y ahora vais a colocar ese papel en el suelo, como en el centro de la habitación. Y os colocáis en la zona de la vida. Y en la zona de la vida volvéis a recordar, si podéis, o si no os lo decís, una de esas emociones desproporcionadas que soléis vivir de vez en cuando. Recordarla hasta poder sentirla en el cuerpo. Muy bien. Entonces ahora, ¿de dónde estáis? Mirando hacia el papelito, vais a colocar esta emoción entre vuestras manos, la que estáis sintiendo en vuestro cuerpo. Imaginar que la tenéis en vuestras manos y la lleváis a los pies del papelito. Despacio, muy despacio. La dejáis delante del papelito. Sintiendo en vuestro cuerpo. Imaginar. Sintiendo en vuestro cuerpo. Muy bien. Y ahora os colocáis antes del papelito, en el pasado, a 1 metro, si es posible, o sea, antes del momento en que habéis pensado, soy incapaz de superarlo. Y ahora, en ese lugar, os conectáis con algo más grande.
os abrís a algo más grande. Hasta sentiros como embargados por otra cosa, hasta sentir un cambio profundo, abiertos a algo más grande. Cuando habéis conectado con algo más grande, andáis hasta el momento del papelito, hasta el momento del trauma. Y allí decís un nuevo pensamiento. Yo puedo. Decís, yo puedo. Y andáis por encima del papelito, lentamente, hacia la vida. Y después de pasar el papel, decís, ya soy adulta y puedo. Ya soy adulto y puedo. Y sentís esa conexión con algo más grande. Si vuelve el malestar, os paráis y de nuevo conectáis con algo más grande. Tomar conciencia de lo que sentís ahora. ¿Dónde está el cambio en vuestro cuerpo, en vuestros pensamientos, en cómo veis la vida, en cómo os veis a vosotros mismos? Podéis apuntar y veréis que es bueno volver a hacer este ejercicio y que siempre os aportará una nueva transformación, nuevas creencias, nueva amplitud, nueva expansión. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver otro aspecto. Sabéis que estamos, digamos, acompañados por la imagen de nuestro holograma. Nuestro ADN emite una imagen holográfica de nuestro ser realizado. Y cada vez que lo recordamos, que tomamos conciencia de la presencia de nuestro ser realizado, este nos ayuda a dar los pasos hacia esa mayor realización humana. Y gracias a las constelaciones sabemos que realización humana o realización espiritual es uno. Entonces esa imagen holográfica emitida por nuestro ADN
que contiene toda nuestra historia. Contempla esa emoción vieja, esa emoción parásita. Y contempla nuestra dependencia de esa imagen. Nuestra dependencia, más de la imagen del pasado, nuestra dependencia de esa emoción. Y ese holograma no decide por nosotros, pero nos orienta, nos da pistas, nos muestra. Nuestro guía está totalmente al servicio de nuestro holograma. Entonces ahora vais a elegir una de las emociones desagradables, parásitas que podáis tener. Y la ponéis delante. Podéis hacerlo sentado o de pie. Vosotros representáis vuestro holograma, vuestra imagen holográfica, o sea, la imagen holográfica tridimensional de vuestro ser realizado, que alcanzaremos al final de nuestra vida, pero que esta imagen nos lleva hacia ese ser realizado. Realizado al servicio de todo nuestro sistema familiar y de todo el presente y al servicio del futuro. Entonces representáis vuestro propio holograma con esa imagen delante. Lo primero es percibir esa imagen holográfica. Sentir poco a poco la fuerza, la extensión, la expansión que tiene, la paz, la compasión, la alegría. Y también tiene todos nuestros sufrimientos actuales. Y nos muestra las pistas para dar un paso hacia adelante, hacia más humanidad, más adultez. Lo percibimos y delante tenemos esa emoción parásita. La miramos. Y vamos a dejar actuar el holograma. Las palabras que dijimos antes, te veo, te amo, te acojo, son palabras de nuestro ser realizado. Y vivimos ahora el acercamiento de nuestra imagen holográfica a esa emoción.
podéis experimentar la grandeza y la fuerza de esa imagen holográfica. Su conexión con algo más grande. De tal modo que en cualquier momento durante el día, en nuestra vida cotidiana, conectarnos con esa imagen holográfica es de una gran ayuda. Poco a poco nos transformamos en ella. Muy bien. Muy bien. Entonces, otra cosa que podemos ver es que ya sabemos que todo es dual, que los opuestos se necesitan para crear algo nuevo y que estamos continuamente confrontados a algo diferente para poder vivir una fusión de opuestos, de polaridades. Y a nivel emocional también. Sabemos que todo es necesario y que la vida es una energía ondulatoria. Nuestra energía es ondulatoria. Nuestras emociones tienen nuestra energía o es el motor de nuestra energía. Y por lo tanto, ellas también nos hacen vivir así. Y cuando estamos en la curva baja, es porque vamos a necesitar fuerza para para un nuevo salto hacia adelante, un salto evolutivo, un salto cuántico. Y el aceptar la curva baja, tomarla en vez de rechazarla, tomar el sufrimiento, el malestar, va a permitir el inicio de una fase positiva, el inicio del salto cuántico. Entonces, nosotros somos duales, somos a la vez partícula y onda. Lo somos. Y tenemos esa propiedad de pasar de la partícula a la onda en función de nuestra actitud frente a la vida. En la partícula está lo duro, lo negativo, lo que rechazamos y lo necesario para luego poder alcanzar una nueva onda de posibilidad. Entonces, en la partícula está toda la repetición del pasado. Y en la onda están todas las posibilidades de algo nuevo. Las ondas de posibilidad. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sobre esto. ¿Lo vais a hacer de pie? Os explico. Sois partícula de momento y tenéis al lado, a un par de metros, la onda. Bien, entonces vais a volver a vivir una de esas emociones parásitas. Repetición del pasado como partícula. Así, muy bien. Sois la partícula que se ha asociado a esa emoción parásita. Y delante tenéis a la onda de nuevas posibilidades. Y os dejáis llevar. Os dejáis llevar. Dejar que vuestro cuerpo pase de la partícula a la onda.
va a ocurrir algo en vuestro cuerpo de particular. Vais a empezar a sonreír. Y en ese momento es cuando os abrís a la onda. Y os transformáis en onda. Y observar lo que ocurre con la emoción parásita. Es muy bello, ¿verdad? Lo que se está experimentando en ese momento. Disfrutarlo. Cada uno a su manera. Cada uno experimenta la onda de una manera. Y va a ver cómo esa emoción parásita era necesaria para dar nacimiento a una nueva emoción totalmente presente, útil para hoy. Muy bien. Eso es otro recurso que tenemos. La posibilidad de pasar a onda. No es algo automático. Nace de una decisión interna. Por ejemplo, de vuestra decisión de sonreír. De vuestra decisión de decir sí a la partícula y a lo que tocaba. En cuanto uno está en la rendición, en el asentimiento, la partícula se transforma en onda. Eso es el secreto. Y entonces, como somos duales, somos partícula y onda, todos tenemos la posibilidad, la capacidad en cada momento de transformar una carga en algo nuevo. De pasar de la partícula a la onda. Muy bien. Y ahora, para terminar, quisiera hablar de las emociones desbordantes, agradables, positivas, que nos adaptan mejor todavía. Más que explicarlo, vais a recordar alguna vez que hayáis sentido una emoción de alegría, de amor, de compasión, de plenitud, desbordante. Una experiencia cumbre se puede llamar. A veces motivado por algo del momento, del entorno concreto, real, y otras muchas veces por conexión a algo más grande, a un entorno mayor. Y es la vivencia de una expansión, de una emoción más allá de nuestra capacidad. Entonces esas emociones son extremadamente ricas, productivas,
nos ayudan a adaptarnos, a ser creativos y a tener una acción profunda sobre el entorno, profunda y creativa. Y son verdaderos regalos, esas emociones desbordantes que podemos llamar a veces metaemoción. Amor, alegría, compasión, desbordante. Experiencias cumbre, verdaderos regalos. Entonces, ahora os invito para terminar a vivir, a experimentar, a representar una de esas emociones. O bien una que ya hayáis vivido, o simplemente, como cuando representamos, podemos representar algo que nunca hemos vivido. Ahora vais a representar una emoción desbordante de lo que preferís, de amor, de alegría, de compasión, de plenitud. Para eso os vais a poner de pie frente a la realidad presente, con el concepto de que en la realidad presente está algo más grande, esta otra dimensión, en ese mismo momento presente, en esa misma realidad. Entonces estáis frente a esa realidad representando una de esas emociones desbordantes. Permitiros percibir, sentir, experimentar lo que vais a sentir y los pensamientos que van a venir, las tomas de conciencia, los cambios de creencias. Tomaros el tiempo que os haga falta para eso. Me despido ya para dejar a cada uno su tiempo en esa experiencia, deseándoos volver a vivir una experiencia cumbre